Miércoles TV. Hola familia, te damos la bienvenida a este miércoles de Fuego y Milagro. Estamos muy felices de que te puedas conectar desde casa, que te puedas disponer para escuchar este mensaje que traemos en el día de hoy, ¿verdad? Como iglesia. Y te quiero compartir el título del mensaje en esta noche, que es: sé agradecido por lo que eres y por lo que tienes. Y quiero empezar comentándoles que muchas veces nosotros como seres humanos, en nuestra naturalidad, nos interesa la manera o la vida como la llevan las otras personas, ¿verdad? Y eso ocurre muy frecuentemente en nuestro medio. Y creo que esto hace parte de la manera en que nosotros hemos sido diseñados, ¿verdad? Muchas veces nos gusta ver cómo se viste la mujer o el hombre, o muchas veces nos gusta ver cómo hablan las personas, nos gusta escuchar, perdón, o nos gusta ver la manera en cómo viven, los bienes que tienen, ¿verdad? Lo que hacen y también lo que dejan de hacer. Muchas veces nos gusta dedicar parte de nuestro día o nuestro tiempo a esa serie de actividades. Y nos creemos en la capacidad o en la autoridad de poder sacar nuestras propias conclusiones de lo que le sucede a una persona a raíz de lo que nosotros podemos ver objetivamente. Y esto me ha llevado a mí a preguntarme realmente en qué aspectos de mi vida frecuentemente me comparo con las demás personas, o realmente en qué aspectos de mi vida yo envidio a las demás personas. ¿Será en el tipo de vida que tienen? ¿Será que la familia X se da las mejores vacaciones durante el año y a mí me gustaría también tenerlas? ¿Será que yo añoro tener el dinero y la estabilidad de una persona? ¿O por qué no? A mí me gustaría tener ese auto último modelo que posee X o Y persona, ¿verdad? O me gustaría de pronto tener el matrimonio de alguien que refleja un matrimonio estable, o de pronto un matrimonio que realmente tiene el temor de Dios. Yo pienso que nosotros al observar a las otras personas, eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Porque nosotros debemos de recordar en esta noche que Dios nos hizo diversos, ¿verdad? A cada uno nos dio un color de voz, a cada uno nos dio identidad, nos dio características, nos dio dones. Y si yo los invito en esta noche a que ustedes se miren los 5 dedos de su mano, se van a dar cuenta que ningún dedo se parece al otro, porque Dios es un Dios diverso y Él nos diseñó a cada uno de manera distinta, ¿verdad? Pero ¿cuándo se vuelve un problema esta situación? Cuando a mí me empieza a fastidiar la manera en que otras personas triunfan, o la manera en que otras personas llevan su vida, porque tienen un buen empleo, porque tienen una buena casa, o porque han adquirido o han tenido buenas decisiones en sus finanzas. Cuando a mí eso me empieza a fastidiar, ¿verdad? La forma en que Dios bendice la vida de otras personas, nosotros lastimosamente empezamos a envidiar. Y en eso quiero hacer énfasis en esta noche. Es importante, iglesia, que nosotros entendamos que la envidia es ese sentimiento de tristeza o de enojo que nosotros experimentamos cuando no tenemos lo que deseamos, ¿verdad? O no poseemos esas cosas que deseamos. Y me puse a ver el significado de la envidia, que es este que les acabo de dar, y encontré diversas cosas, diversos pensamientos que tienen una reflexión humanamente también acerca de este tema. Y una de ellas es, el señor Ovidio dice que en los campos ajenos la cosecha siempre es más abundante. En los campos ajenos la cosecha es siempre más abundante. Tal vez tú ves mejor en tu vecino, ¿verdad? Ves más prosperidad que en tu propia casa y eso te puede molestar. Hay otro que me gustó, que es muy frecuente y creo que es más espiritual, que dice que la envidia es el arte de contar las bendiciones de otro en lugar de las mías. En lugar de mis propias bendiciones, yo me dedico a contar las bendiciones de las otras personas. Y hay otro un poco más real que dice que hay grandes sonrisas, ¿verdad?, que esconden a grandes traidores.
ese fue un anónimo de un pensamiento que encontré, y hay otro que dice que la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento. Y eso lo dijo el señor Jackson Brown. Y nosotros así podemos encontrar infinidad de conceptos, pero también tenemos un concepto muy regional, muy local, y este tema ha sido inspirado para muchas canciones, y es el caso cuando escuchamos a Diomedes en su canción de la envidia, dice: Dios mío, hay tantos envidiosos y dame paciencia. Me da risa que la canción hasta dice que les cae la rasquiñita y les cae el comezón porque la otra persona está prosperando, ¿verdad? Y realmente vemos que es la inspiración para muchas cosas este tema. Y en el mundo actual, con las redes sociales, con lo que nosotros decidimos proyectarle a la gente que me sigue, es algo muy común, ¿verdad? Porque me permite ver a mí cómo viven o cómo aparentan vivir las demás personas. Por eso hoy te quiero contar, iglesia, que la envidia puede ser la razón más común por lo que algunos se pierden el plan único que Dios tiene para ti. Y te lo voy a repetir. La envidia puede ser la razón más común por lo que algunos se pierden el plan único que Dios tiene para ti. Te quiero recordar que el Señor, cuando te formó desde el vientre de tu madre, ¿verdad? Dice que su embrión, sus ojos vieron nuestro embrión, perdón. Él te creó como una obra maestra. El Señor no crea clones, no crea duplicados. Sí vemos que los hijos se parecen a los padres y decimos la original y la copia, pero el Señor realmente a cada uno le dio una esencia, ¿verdad? El Señor nunca va a duplicar un plan de vida mío en otra persona porque Dios es auténtico y es soberano, ¿verdad? Y cuando yo intento ser algo por lo cual no es mi propósito, para lo cual yo no fui creada, eso me va a generar a mí muchas veces frustración, me va a generar fatiga, me va a llevar al fracaso, me va a llevar a la desilusión cuando yo intento ponerme realmente en los zapatos de otro, no porque valore el esfuerzo, sino porque envidie lo que ha obtenido. Entonces, los quiero invitar en esta noche a leer una cita que está en Mateo 20. Yo los voy a leer de la palabra de Dios para todos, esta versión, y es la historia de unos trabajadores. Y dice que el reino de Dios es como el dueño de una finca que salió bien temprano a contratar trabajadores para su viñedo y se puso de acuerdo con ellos con el pago de un día de trabajo. Los envió a trabajar a su viñedo. Casi a las 9 de la mañana salió de su casa y vio a unos hombres que estaban sin hacer nada en la plaza de mercado. Y les dijo: vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo justo. Así que ellos se fueron a trabajar allá. Una vez más salió de su casa como al mediodía, o sea, es la tercera vez que sale el Señor, y encuentra nuevamente a unas personas, ¿verdad? Y vuelve a salir, dice acá en el capítulo, a las 5 de la tarde, y encontró a 2 desempleados en la plaza del mercado. Él les preguntó: ¿por qué ustedes no hacen nada en todo el día? ¿Por qué están desocupados? Ellos le contestaron: es que nadie nos da trabajo. Él les dijo: vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo. Siendo las 5 de la tarde, Él los está invitando que vayan y trabajen también en su viñedo. Entonces, cuando se hizo de noche, el dueño del viñedo le dijo al encargado: llama a los trabajadores y págales. Empieza desde los últimos que se contrataron hasta los que se contrataron al principio. Se presentaron los que habían contratado a las 5 de la tarde y cada uno recibió el pago de un día. Y permíteme recordarte que en otra versión hablan de que el pago de un día era de un denario, que hoy por hoy equivale aproximadamente a $20. Cuando llegaron los primeros que se habían contratado, creyeron que les iban a pagar más. Es decir, ellos sacaron la conclusión: no, imagínate, si yo trabajé todo el día y me habían prometido esta paga, porque el dueño del viñedo fue claro y les dijo: les voy a pagar un denario por el día de trabajo. Ellos asumieron que a ellos le iban a pagar un poco más. Pero recibieron el mismo pago. Lo recibieron y empezaron a quejarse con el dueño del terreno diciendo: los últimos que se contrataron solo trabajaron 1 hora
y usted le pagó lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día aguantando el calor, el sol, vallenato, la temperatura. Y el dueño le contestó a uno de ellos, muy sabio lo que le contestó: amigo, yo no soy injusto contigo. ¿No nos pusimos de acuerdo en que yo te daría el pago de un día de trabajo? Toma lo que es tuyo, le dice. Toma lo tuyo, ¿verdad? Y le dice, y vete a tu casa. Al último que contraté, quiero darle lo mismo que a ti. Y le argumenta, ¿no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero?, le dice el dueño del viñedo. ¿O es que estás celoso porque soy bueno con los demás? ¿Verdad? Entonces, familia, este es un capítulo que termina diciendo, así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, ¿verdad? Es un capítulo que nos lleva a pensar realmente en una parábola de la gracia y la recompensa, o de la gracia y ese favor inmerecido que muchas veces se hace manifiesto en nuestras vidas, ¿verdad? Jesús relata ese episodio, ¿verdad?, del dueño del terreno claramente, ¿verdad? Y es claro que él contrata a varias personas, ¿verdad? Pero resulta que ellos argumentan que han tolerado todo el día de calor y de trabajo y que no es justo que le paguen lo mismo. Y él le dice, toma lo que es tuyo porque yo no te tengo que argumentar en qué me gasto o me dejo de gastar el dinero. En pocas palabras, deja de cuestionar, iglesia, ¿cierto?, la gracia que el Señor tiene hacia otras personas o hacia terceras personas, ¿verdad? Y continúa con tu vida, continúa con tu tiempo, continúa con tus actividades. Si nosotros dejamos de cuestionar la gracia y el favor de Dios en la vida de otras personas, vamos a poder seguir adelante porque no podemos estar atrapados, ¿verdad?, en la trampa de la envidia, porque eso muchas veces nos desvía del propósito de Dios. Cuando empiezas a cuestionar, porque nosotros nos atrevemos a cuestionar, bueno, Señor, pero ¿y entonces por qué es que suceden estas cosas? Y cuando te atreves a cuestionar la manera en que Dios recompensa la vida de otras personas, yo considero que eso es un insulto a Dios, porque te atreves a cada vez que deseas algo más de lo que de pronto el Señor abrió la puerta para ti, o deseo algo más de lo que otras personas tienen, le estás diciendo al Señor, Señor, déjame decirte que esta vez te equivocaste. Te equivocaste porque yo considero que esa no era la manera, ¿verdad? Y te has equivocado en grande, Señor, conmigo. Yo creo que yo lo hubiese podido hacer como que un poquito mejor, o yo hubiese podido mejorar ciertas cosas. Y hoy te quiero contar que hay 4 efectos dañinos que la envidia produce en nuestro corazón. Y una de ellas es que la envidia niega tu singularidad, iglesia. Y cuando hablamos de singularidad, es esa característica, esa cualidad que Dios te dio cuando te formó y cuando te creó, ¿verdad? Si vemos nosotros un sinónimo de esta singularidad es que no hay 2 copos de nieve iguales, ¿cierto? Ni los gemelos, a pesar de que se parecen tanto, tienen la misma huella dactilar o tienen el mismo color de voz, porque Dios se tomó el trabajo de formarte. Nosotros somos hechura de Dios. Y cuando tengas, ¿verdad?, que comparecer ante Dios, cuando ya el Señor venga por su iglesia, Él no te va a decir, bueno, Tati, ¿y tú por qué no te esforzaste más por parecerte a esa persona que tú tanto idolatras, a ese cantante o a ese personaje? No, el Señor te va a decir, ven acá, Tatiana, ¿y tú por qué no trataste de ser tal como yo propuse en mi corazón que tenías que ser? Entonces, si dentro de los efectos dañinos de la envidia está primero que nosotros negamos la singularidad, también está que la envidia divide tu atención. Si siempre estás ocupado, observando, porque nos ocupamos y tomamos tiempo para esto, o deseando lo que otros tienen, ¿verdad?, y no logras ver lo que el Señor ha hecho por tu vida, ¿cierto? Ahí estamos dividiendo nuestra atención. ¿En qué estás gastando tu tiempo, iglesia? ¿O en qué estás desgastándote físicamente? Jesús fue claro cuando le dijo,
a sus discípulos: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios, ¿verdad? Entonces tratemos de ser diligentes con nuestra atención y con nuestro tiempo. Y otra cosa que la envidia nos lleva como efecto a generar en nuestras vidas es que muchas veces desperdicias tu tiempo y desperdicias tu energía, ¿verdad? Salomón, con toda su sabiduría y con todo lo importante que fue este hombre bíblicamente, fue claro que en describir que la envidia genera ese trabajo esforzado, inagotable muchas veces en el corazón de las personas, y describe que vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias, y también esto es absurdo. Es como correr tras el viento. Ustedes se han preguntado tal vez cómo correríamos detrás del viento. Eso sería una carrera inalcanzable. La vida, la envidia, familia, perdón, es enemiga del contentamiento, ¿verdad? Siempre quieres tener más dinero, tener más posesiones, tener más popularidad. Señor, de pronto un poquito más de prestigio. Señor, mira que yo quiero otra casita, quiero esto mejor. Señor, mira que yo quiero ostentar, ¿verdad? Pero ella genera división en el contentamiento, ¿verdad? Y tenemos muchos ejemplos claros en la Biblia que la envidia también abre la puerta hacia el pecado. De hecho, ella es catalogada dentro de los 7 pecados capitales, y dicen claramente que de donde hay envidia, siempre donde hay envidia y rivalidad, va a haber confusión, ¿verdad? Y además de esa confusión, tiene como resultado todo fruto o todo tipo de mal. Y los ejemplos más claros que tenemos en la Biblia, vamos a ver si recuerdan, cuando Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué lo hizo? Por envidia, ¿verdad? Y hay otra historia muy linda, que es la historia de José, y sabemos que José le hicieron su túnica, su padre, José fue ungido, pero los hermanos de José le tenían la rasquiñita, le tenían ese no sé qué, no sé dónde, y finalmente los llevó a tomar una decisión que no fue buena, ¿verdad? Y hay otro ejemplo muy claro en la Biblia, que es la historia de Saúl con David. Sabemos que David fue reconocido, fue alabado por todas sus batallas, ¿verdad? Pero Saúl persiguió hombro a hombro a David. Muchas veces lo perseguía porque también envidiaba esa popularidad que David tenía, y David era quien era solo por la gracia del Señor Jesús. Entonces, hemos repasado hasta acá 4 efectos dañinos de la envidia. Número 1, niega tu singularidad. Divide tu atención, desperdicia tu tiempo, y además de eso te conduce a otros pecados, iglesia. Y es importante que nosotros nos detengamos realmente y nos preguntamos: ¿será que mi corazón está sufriendo de esto? Porque esto también genera síntomas. Y podernos preguntar si esos son los 4 efectos de la envidia, ¿cómo podemos nosotros erradicar la envidia de nuestras vidas? ¿Verdad? Lo primero que tenemos que hacer para erradicar la envidia de nuestras vidas es dejar de compararte, ¿verdad? Nosotros desde pequeñitos nos estamos comparando. Si mi mamá le echó más helado al vaso de mi hermano, si de pronto mi hermano tiene un mejor juguete. Con nuestros amigos también nos comparamos, si de pronto tienen mejores cosas, tenían una casa más grande, estudiaban en un mejor colegio, ¿verdad? Y nosotros constantemente desde pequeñitos empiezan las comparaciones. Así que uno de los trabajos de nosotros como padres es poder a nosotros instruirlos a los niños en amor y poderles decir: mis posibilidades son estas y esto es lo que yo te puedo ofrecer, ¿verdad? Y reconocer y exaltar también el talento que cada niño y que cada persona tiene. Pero nosotros como adultos muchas veces empezamos a comparar, y desde la apariencia, no solamente que fulana se viste mejor que sutana, ¿verdad? De los talentos, que mira qué bien que canta, mira cómo dibuja, mira cómo hace ciertas cosas, ¿cierto? Y comparamos 1000 cosas más. Muchas veces uno va y le hacen un escaneo de pies a cabeza de cómo está, y empieza como que esa rasquiñita a mortificarnos, ¿verdad? Pero yo te quiero decir en esta noche que el Señor no te juzgará por los talentos que no tienes.
Dios no te va a juzgar a ti por las oportunidades o por las puertas que no se te han abierto, iglesia. El Señor realmente va a evaluar en tu corazón la fidelidad, ¿verdad? Y la forma en que has vivido y la manera en que has podido administrar y la manera en que has podido hacer tus cosas. Es claro que si el Señor a mí me va a llamar a cuenta, yo tengo que ir realmente preguntándome si yo tengo esa raicita por ahí en mi corazón. La otra manera en que nosotros podemos empezar a erradicar la envidia de nuestra vida es celebrar la bondad de Dios para con otros, ¿verdad? En lugar de molestarte, en lugar de irritarte, las oportunidades que tienen las otras personas, iglesia, debes de regocijarte con ellos, ¿cierto? Pero la Biblia dice, ¿verdad? Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran, ¿verdad? Porque cuando dicen que lloren con los que lloran, de pronto es más fácil, ¿verdad? Brindar un consuelo, inclusive hasta con nuestros enemigos, nos entristece si tienen una pérdida, si han sufrido una catástrofe, si han tenido alguna eventualidad y nosotros como seres humanos decimos, oye, sí, qué mal estuvo, hay que consolarlo o hay que buscarle algún tipo de ayuda, ¿verdad? Pero es mucho más difícil, iglesia, poder celebrar los éxitos, los triunfos de las otras personas, ¿verdad? Y más difícil es cuando tú como persona no estás triunfando en esa área que anhelas también triunfar, ¿verdad? Y te preguntas, bueno, Señor, pero ¿y tú por qué no te has manifestado en favor y en misericordia a mí en esa área si yo estoy tratando de pagar esa milla extra y tú como que no te has dirigido o no has escuchado esta petición, ¿verdad? Y hoy te quiero preguntar, iglesia, una serie de interrogantes, ¿verdad? ¿Cómo recibes la promoción de tus colegas en la oficina, en el colegio, en la universidad, en el área de la salud, en el área financiera? ¿Cómo recibes, cómo tomas que a un compañero de trabajo lo puedan promover o que a un compañero de trabajo tenga una exaltación por su excelencia, por su diligencia? ¿Cómo lo tomas, verdad? Y aún no solamente en el ámbito laboral, ¿cómo tomas, mujer soltera que me estás escuchando, que de pronto tienes años de estar esperando esa pareja ideal y le estás pidiendo a Dios, pero resulta que tu amiga consiguió una pareja estable que le propuso matrimonio? ¿Cómo tomas ese tipo de decisiones? ¿O cómo tomas como hogar cuando alguien, ese hogar pudo traer vida a este mundo y quedaron embarazados? ¿Qué tipo de decisión tomas? ¿Será que te alegran ese tipo de circunstancias? Es importante, ¿verdad?, que analices este tipo de situaciones. ¿Cómo tomo yo la exaltación de alguien? Es importante que mires cómo reaccionas cuando algún conocido recibe un golpe de suerte. Eso es fundamental. ¿Qué tipo de reacción tenemos? ¿Cierto? ¿Cuándo fue la última vez, iglesia, que le agradeciste a Dios por lo que hizo en otra persona? ¿Cuándo fue? Y una de las razones por las cuales a nosotros muchas veces no nos alegran los triunfos de las otras personas, porque eso tiene una razón, ¿cierto? Es porque crees en tu humanidad, en tu carnalidad. Puedes creer que solo hay una provisión limitada de la bondad y de la gracia de Dios. Solo crees que hay una provisión limitada de la bondad y la gracia de Dios. Y pensarás humanamente, bueno, Señor, si tú le estás dando la mejor parte del pastel a esta persona, y entonces para mí, ¿qué queda? ¿Cierto? Es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que la gracia de Dios es ilimitada, que hay suficiente para todos, iglesia, y esto te lo quiero repetir, que hay suficiente para todos. Recordemos que el Señor es el dueño del oro y la plata, que Él nos ha provisto de esa gracia inmerecida realmente. Entonces, otra cosa que debemos hacer nosotros para poder cambiar esa actitud, ¿verdad?, y que la envidia no llegue a nuestro corazón, es que seas agradecido con lo que tienes, ¿verdad?,
y con lo que eres. Y ese es el título de esta enseñanza. Sé agradecido con lo que eres y con lo que tienes, ¿verdad? Todo lo que posees, iglesia, es una dádiva de Dios. No es porque yo me lo merezco, Señora, y porque yo me he portado tan bien, Padre, y porque tú permites, Señor, que yo obtenga todo esto. No es por eso. Es importante que entiendas que todo lo que tienes es por esa dádiva a Dios. El Señor te dotó de dones, de talentos, ¿verdad? Únicos que otros no tienen. Por eso yo te quiero invitar en esta noche que decidas ser feliz con lo que tienes ahora, ¿verdad? En lugar de cuestionarte, Señor, ¿y por qué el novio mío no ha llegado? El novio ideal, la pareja ideal, ¿verdad? Señor, ¿y por qué será que yo estoy casada y no he podido quedar embarazada? Señor, ¿por qué será que yo me he esforzado tanto por prepararme profesionalmente y tú no has logrado abrir esa puerta, Señor? ¿Por qué? ¿Verdad? Eso es lo que dice la envidia, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, cuando nosotros tenemos un corazón lleno de gratitud, ¿verdad? Te preguntarás como lo hizo David, ¿por qué tengo todo lo que tengo, Señor? Porque la verdad, Padre, que te has sobrado conmigo. Yo no sé qué es lo que he hecho para que tú demuestres ese favor y esa misericordia a mi vida, Señor. Y es claro, esta parte de la enseñanza, cuando David en Samuel, en 2 de Samuel 7:18, él le dijo al Señor, y esto me mató mucho, dijo, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y quién es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Le decía David, con ese corazón conmovido y agradecido, que es el efecto contrario que genera la envidia en nuestras vidas, ¿verdad? Yo entiendo, iglesia, que tú tienes sueños como mujer, como hombre, como familia, como profesional, quieres una estabilidad, quieres vivir mejor. Nadie quiere vivir en malas condiciones. Todos queremos un techo digno de un hijo de Dios. Y todo eso es válido. Que nosotros aspiremos, que nosotros construyamos un futuro, que nosotros planifiquemos, que nosotros miremos más allá de nuestras narices. Eso es válido. Porque el Señor tiene planes de bien y planes de amor para sus hijos y no de mal. Amén. Pero ¿qué pasa? Es importante cuando yo deseo llegar lejos y deseo tener todo esto que he mencionado, que yo me cuestione y que me pregunte realmente cuál es mi motivación, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación con la que yo hago las cosas? ¿Será que la motivación con la que yo hago las cosas es la que realmente le agrada al Señor? ¿O es una motivación que está basada en mis deseos de la carne, verdad? Entonces hoy te quiero invitar, familia, que cuando tengas esos síntomas de que la envidia está tocando tu puerta, soy la envidia, quiero pasar. Hay una serie de síntomas que van a aparecer y uno de ellos es cuando empiezas a decir, Señor, a mí no me parece justo esto, Señor, y tú porque a mí no me has dado lo que otros tienen, y te atreves a acusar a Dios de que es injusto. Somos tan caraduras que nos atrevemos a acusar a Dios que es injusto, ¿verdad? Sabiendo que el Señor ha puesto toda su bondad, todo su amor, todas sus cosas a bienestar de sus hijos, ¿verdad? Y cuando empiezas a cuestionar todo esto, eso es sinónimo de que estás empezando a permitir de que la envidia toque tu puerta. Yo te quiero recordar en esta noche, para ir terminando, que todo lo que tienes, no solamente todos tus dones, los bienes materiales, tu conocimiento, ¿verdad? Todo es una dádiva de Dios. Tú no puedes ver, iglesia, lo que Dios ve. Y cuando nosotros cuestionamos eso es porque el Señor tiene el cuadro completo de tu vida. No lo tiene en escala de grises, no lo tiene de manera abstracta, sino que tiene clarísimo cuál es el plan que tiene para ti, ¿verdad? Y es importante que entiendas que si nosotros hablamos de injusticias, solamente piensa el precio que Jesús pagó en la cruz por ti. Solamente piensa todo lo que Él tuvo que sufrir, ¿verdad?
por pagar por tus pecados, por los míos y por nuestras enfermedades. Eso es una verdadera injusticia, porque a mí, si me preguntan que si yo daría a uno de mis hijos, mi respuesta es no, en mi humanidad, ¿verdad? La vida en la tierra, familia, es injusta, pero es injusta no porque Dios ha permitido que sea injusta, es injusta por el pecado. Y te quiero regalar una cita para terminar que está en Proverbios 14:30, que dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Entonces, en esta noche nosotros podemos analizar cuál es ese termómetro en donde la envidia está en mi vida. ¿Será que estamos manejando una temperatura alta o será que estamos con el corazón correcto y agradecido por lo que Dios ha hecho? Te quiero invitar a que te cuestiones, a que te preguntes todas estas situaciones que hemos charlado y que le presentes a Dios en esta noche, que cierres tus ojos y que le presentes a Dios esa situación que tal vez te has quejado una y otra vez. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo. Gracias, Padre, porque sabemos que tú quieres, papá, cuidar nuestro corazón. Quieres, Señor, que nosotros entendamos cuál es la verdadera motivación con la que yo me levanto. Gracias, Padre, porque nos has enseñado cuáles son esas consecuencias de la envidia, Señor. Divide nuestro corazón. Muchas veces nos quejamos, Señor, y hoy por eso te pedimos perdón, porque nos hemos atrevido a cuestionar, Señor, la manera en que tú has sido, Señor, favorable a la vida de otras personas. Ayúdanos, Padre, a poder sanar esa área, Señor, de nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, siempre a tener ese corazón agradecido por lo que tú eres, por lo que has hecho y por lo que harás en nuestras vidas, Jesús. Amén.